Hola, sean todos bienvenidos. Somos el equipo 6, conformado por Keila Díaz, América Virginia, Guadalupe Lara, Joaquín Salgado y Aline Salinas. En esta ocasión hablaremos de la célula, un tema de gran importancia y relevancia. Comenzaremos con la definición de la célula. La célula es el componente básico de todos los seres vivos. Algunos organismos, como las bacterias, pueden existir simplemente como entes unicelulares. Otros, incluyendo a los humanos, contienen una cantidad incontable de células que trabajan en conjunto para formar el cuerpo integrado del individuo. Los seres humanos tenemos trillones de células que se organizan para componer estructuras complejas, como los tejidos, por ejemplo, los músculos y la piel, o los órganos, como el hígado y el pulmón. Estos brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten esos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. Las funciones que realiza el cuerpo humano se dividen en partes, llevadas a cabo por diferentes órganos y tejidos. Un ejemplo es la comida. Esta se dirige en el estómago y en los intestinos. Los huesos proveen la fuerza y estructura del cuerpo, y el cerebro procesa la información y los estímulos que recibe el individuo, además de reaccionar correspondientemente al enviar comandos a todas partes del cuerpo. Similarmente, las funciones dentro de la célula se dividen en diferentes combinaciones de biomoléculas bien organizadas. Estas estructuras son análogas a los organismos del cuerpo y se les llama organelos. Los organelos se encuentran suspendidos en un líquido a base de agua de consistencia viscosa. A este fluido se le conoce como citosol. El conjunto del fluido y los organelos que se encuentran fuera del núcleo se denomina citoplasma. El citoplasma se organiza de modo que controla las posiciones de los organelos. El núcleo. Al núcleo se le considera como cerebro de la célula. Nuestro material genético, que es el ADN, está en forma de cromosomas. Está encapsulado dentro de este organelo. El núcleo es esférico y está rodeado por dos membranas, y las membranas celulares están conformadas por dos capas de lípidos, una enfrente de la otra. El núcleo es el hogar de los cromosomas. Los cromosomas están compuestos por fragmentos largos de ADN. Un cromosoma sin replicar consiste en una sola molécula de ADN que contiene miles de genes. El ADN en los cromosomas actúa como un mapa que guía a todas las actividades de la célula. A seguir se encuentran los puntos clave de nuestra composición genética. Primero, tenemos una pareja para cada cromosoma. Las dos unidades provienen de cada padre en forma de gameto. Las células humanas suelen contener 46 cromosomas, 23 de cada padre. En segundo, los cromosomas están formados por un complejo de ADN y proteínas. A este complejo se le llama cromatina. En tercero, los genes son secciones de ADN que contienen información para la producción de moléculas específicas, como son las proteínas. Son importantes en el desarrollo del cáncer, ya que pequeños cambios en la secuencia nucleótido de un gen pueden alterar el comportamiento de la célula. Mitocondria. Las mitocondrias sirven como fuente de energía para las células. Una gran parte de energía que las células requieren para funcionar proviene de las biomoléculas, como son los azúcares y las grasas, que son obtenidas de la comida. Las mitocondrias convierten estos alimentos en energía, al igual que el núcleo, una membrana doble que rodea la mitocondria. Como la quema de gasolina en un motor de combustión, el proceso de la producción de energía no es completamente eficiente y produce subproductos que frecuentemente tienen efectos no deseados. Lo mismo sucede con la mitocondria. La producción de energía en la mitocondria deja rastros de químicos que pueden dañar el ADN y por lo tanto causar cambios genéticos. Se considera que estos subproductos peligrosos pueden contribuir a las mutaciones observables en las células cancerosas. Ribosomas. Los ribosomas cuentan con dos complejos que contienen ARN y proteínas. Los ribosomas están ubicados en el citosol y son abundantes. Estos son responsables de decodificar el ARN y producir proteínas en un proceso llamado traducción. El citoesqueleto tiene varias funciones claves.
Una de ellas son proveer la estructura celular y actúa como andamiaje para la fijación de varios organelos. Es responsable por la movilidad de las células. También se lo requiere para llevar a cabo una división apropiada de las células durante la reproducción celular. Dentro de las células cancerígenas se puede observar cambios en el citoesqueleto. A menudo, las células cancerígenas muestran un aumento en su movilidad. De hecho, la propagación metastática del cáncer depende de la invasión a tejidos vecinos de parte de las células tumorales. El rol esencial del citoesqueleto en la proliferación de las células ha impulsado el uso de fármacos que inhiben la función del citoesqueleto, como lo hacen algunos medicamentos contra el cáncer. Como ya les he mencionado, las células son bloques estructurales básicos de los seres vivos. Todas las células se pueden clasificar en dos grupos, eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen núcleo y organulos envueltos por una membrana, mientras que las procariotas no. Las plantas y los animales están constituidos por un gran número de células eucariotas, mientras que muchos de los microbios, como son las bacterias, son células individuales. Toda célula procariota, eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. De hecho, poseen numerosos compartimentos con funciones definidas. Vamos a considerar a un compartimento celular como un espacio, delimitado o no por la membrana, donde se lleva a cabo una actividad necesaria o importante para la célula. Uno de los compartimentos presentes en todas las células es la membrana plasmática. Esta engloba todos los demás compartimentos celulares y permite delimitar el espacio celular interno del externo. La célula eucariota posee compartimentos internos delimitados por las membranas. Entre estos se encuentra el núcleo, delimitado por una doble unidad de membrana, en cuyo interior se encuentra el material genético, o ADN, que contiene toda la información necesaria para que la célula pueda llevar a cabo tareas que permiten una supervivencia y reproducción. Entre el núcleo y la membrana plasmática se encuentra el citosol, un gel acuoso que contiene numerosas moléculas que intervienen en funciones estructurales, metabólicas, en la homeostasis, en la señalización, etc. Cabe destacar a los ribosomas en la producción de proteínas, al citoesqueleto para la organización interna de la célula y para su movilidad, a numerosas enzimas y cofactores para el metabolismo y a muchas otras moléculas más. Entre la membrana celular y el núcleo se encuentran también los organulos, que son compartimentos rodeados por la membrana, que llevan a cabo funciones como la digestión, respiración, fotosíntesis, metabolismo, transporte intracelular, secreción y producción de energía. Las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático o las vacuolas, entre otros, son organulos. El citoplasma es el citosol más el conjunto de los organulos. Las células procariotas, bacterias y arqueas se definen habitualmente como células que carecen de organulos, al contrario que las células eucariotas. Aunque esto es cierto, en la mayoría de los casos existen procariotas que poseen organulos, considerando un organulo como un compartimento rodeado por membrana. Sin embargo, no son compartimentos aislados, sino que sus membranas se continúan con la membrana plasmática, es decir, se producen por invaginación de esta. División celular. Como ya conocemos, las células son variables en forma y función. Esto fue de una de las causas que hizo difícil llegar a la conclusión de que todos los organismos vivos estamos formados por unidades variables, pero con una organización básica común, denominadas células. La otra gran dificultad fue su tamaño diminuto. Ahora vamos a empezar a describir cada una de estas características y aspectos de las células. En primero está su tamaño celular. El tamaño de las células se expresa con un micrómetro. Un micrómetro o micra es la milésima parte de un milímetro, es decir, la millonésima parte de un metro. Una célula eucariota típica mide entre 10 a 30 micrómetros. Esto es cierto para las células que forman parte de un gusano y para las que componen un elefante. La diferencia es que en el elefante hay más células. Por ejemplo, para hacerse una idea de lo pequeña que son las células, imaginemos que estiramos a una persona que mide unos 70 metros hasta la altura del Everest, que mide unos 8.500 metros. Las células estiradas de este gigante medirían 1,3 centímetros, más pequeñas que una moneda de 1 centímetro de 1 euro.
Pero hay células eucariotas que se escapan de las dimensiones más comunes y pueden ser muy pequeñas, como son los espermatozoides, cuya cabeza puede medir menos de 4 micrómetros de diámetro, mientras que otras, como son los huevos de algunas aves o reptiles, pueden medir más de 10 centímetros en su diámetro mayor. Pero solo la yema del huevo, puesto que la clara no es parte de la célula. Algunas células pueden tener prolongaciones de su citoplasma que miden varios metros, como sucede con las neuronas del cerebro de la jirafa, que inervan las partes más caudales de la médula espinal. Más pequeñas que las células eucariotas son las células procariotas, que suelen medir en torno a 1 o 2 m de diámetro, siendo las más pequeñas de los micoplasmas, con dimensiones menores a 0,5 micrómetros. En segundo, tenemos el número. La mayoría de los organismos vivos son unicelulares, es decir, son una célula única. También las especies eucariotas unicelulares son muy abundantes. Los organismos que podemos ver a simple vista son mayoritariamente pluricelulares, es decir, están formados por muchas células. En general, cuanto mayor es un organismo pluricelular, más células tiene, puesto que el promedio en tamaño de las células es similar entre organismos. Hay, sin embargo, ejemplos en los que un aumento de tamaño se consigue por aumento en el tamaño de las células. Las células más abundantes del cuerpo humano son los glóbulos rojos y las neuronas del sistema nervioso. De cualquier manera, el número de células procariotas que se estima que hay en la Tierra excede a largo del número de células eucariotas. Basta con decir que asociadas a nuestro cuerpo hay más células procariotas que células eucariotas que lo componen. En tercero, tenemos la forma, que son los tipos celulares. Es común representar a las células animales con formas redondas, pero probablemente esa sea la forma menos común que adoptan en los organismos. La morfología de las células en los tejidos animales es diversa. Puede variar desde redondeada a estrellada, desde multilobulada a filiforme. También las células vegetales presentan formas variadas condicionadas por su pared celular. Esta variedad de formas es una de las causas por las que se tardó tanto en formular la teoría celular y en darse cuenta de que todos los organismos vivos estaban formados por células muy diversas en formas y en tamaño. Y en cuarto tenemos la función. Los organismos que son una única célula son muy variados morfológicamente, dependiendo de su forma de vida y del medio al que se haya adaptado. En estos casos, una única célula debe realizar todas las funciones necesarias para su supervivencia y su reproducción. Un organismo pluricelular, por su parte, también tiene que realizar numerosas funciones para mantener su integridad y reproducción. Estas funciones son extremadamente complejas y variadas. La teoría celular. La teoría celular sintetiza los principales descubrimientos. El primero es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, es la célula. El segundo, todos los seres vivos están constituidos por unidades básicas, denominadas células. Y el tercero es las células se originan exclusivamente por divisiones de otras células. Se puede añadir que las células pueden vivir de forma aislada, constituyendo seres unicelulares, o como parte de organismos complejos pluricelulares. En este último caso, las células se asocian formando poblaciones que se reparten las funciones del organismo, especializándose cada tipo de célula en una o varias misiones determinadas. Origen de la célula. El problema del origen de la vida es el problema del origen de la célula. No se sabe cómo apareció la primera célula en la Tierra, pero se acepta que su origen fue un fenómeno físico-químico. ¿Qué es un ser vivo? Para investigar el origen de la vida deberíamos saber reconocer a un ser vivo. Podemos decir que es un organismo que tiene la cualidad de vida. ¿Cómo aparecieron las primeras células? Intuitivamente podemos investigar una serie de pasos necesarios para la aparición de las primeras células a partir de sustancias químicas. Formación de moléculas orgánicas. Las células están formadas por moléculas orgánicas, además de agua e iones. Las principales son proteínas, nucleótidos, azúcares y grasas. Para finalizar, la formación de polímeros. Ya tenemos moléculas orgánicas, pero las más importantes para la célula suelen aparecer en forma de polímeros complejos y no como moléculas simples. Las cadenas de aminoácidos forman las proteínas y los polinucleótidos forman el ADN y el ARN. Habría varias posibilidades.
La primera es el calor sobre compuestos secos. Hay experimentos en los cuales la aplicación del calor sobre los componentes secos lleva a la aparición de polímeros orgánicos. La segunda es la catálisis por superficies minerales. Los minerales pueden haber sido importantes en el origen de la vida por varias razones. Concentran, seleccionan, hacen de molde y catalizan reacciones de moléculas orgánicas. Los minerales podrían haber servido además como lugares de protección a las adversas condiciones atmosféricas y como sustratos o moldes para la polimerización y las reacciones químicas. La tercera es fumarolas. El proceso de formación de moléculas orgánicas se produce hoy en día en las fumarolas, que bajo unas condiciones de presión y calor elevados, con la ayuda de minerales, pueden producir polímeros orgánicos. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos y este podcast haya sido de tu agrado. Gracias por escucharnos.